Biblias, porque ya yo me adelanté, ya tengo mi Biblia abierta, en el primer capítulo de Primera a los Tesalonicenses. Meditaba y decía, Dios es excelentemente bueno. El domingo pasado en la noche, si ustedes recuerdan, el hermano José Manuel estuvo tocando aspectos con relación a Primera a los Tesalonicenses, sí o sí. Pero también en la mañana entonces mi padre también trabajó Tesalonicenses, y yo, que no sabía de lo que iba a predicar, el Señor me puso en el corazón predicar de Tesalonicenses. Miren qué cosa. Así que, hermanos, nada es por coincidencia, ¿verdad?, en la vida cristiana. Así que yo creo, sin temor a equivocarme, que hay cosas que Dios quiere enseñarnos de la carta a los Tesalonicenses, la primera carta. Así que vamos a ver qué es esto que Dios quiere mostrarnos, que nos ha estado mostrando ya en predicaciones anteriores con relación a esta epístola, y que seguirá también mostrándonos en esta noche. Yo me maravillo cuando esas cosas suceden, porque cualquiera diría como que uno se puso de acuerdo, pero Dios, que controla todas las cosas, que controla el tiempo, el espacio, y que controla también en su soberanía todo lo que va a suceder, sabe por qué hace las cosas. Así que primero a los Tesalonicenses, el capítulo número 1, ahí tuvimos la lectura devocional, y ahí vamos a estar en gran parte del mensaje. Vamos a hablar, yo quiero que nosotros veamos en esta noche, a la luz de la palabra de Dios, el mensaje titulado Características del verdadero cristianismo. Parecería como algo paradójico poner el término verdadero ahí en ese título. Realmente, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, ya hay que especificar bien, porque existe hoy en día el cristianismo y existe el verdadero cristianismo. Porque, como dice el apóstol Pablo a los cristianos en Gálatas, no es que hay otro evangelio, sino que muchos tratan de pervertir, de dañar, de adulterar el evangelio. Y por eso hoy en día tenemos que ser específicos cuando hablamos de ciertos temas y usamos de cierta terminología. Vamos a orar, hermanos, y busque primero a los Tesalonicenses, el capítulo 1, y saque también su lápiz, saque su libreta para que pueda tener anotaciones. Oremos. Amante Padre Celestial, Dios bueno, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de toda gracia, Señor, tenemos que agradecerte porque en tu misericordia, Señor, precisamente nosotros podemos estar por segunda ocasión en tu casa. Señor, este momento es precioso porque vamos a hablar tu palabra, vamos a estudiar tu palabra, y estamos en tu casa, Señor, porque en este momento estas paredes, este local, se ha destinado, Señor, para exaltar tu nombre, para adorarte en espíritu y en verdad. Sabemos, Señor, que tú estás en nosotros y también estás con nosotros aquí en esta noche. Usa tu palabra, Señor, para que a través de tu Santo Espíritu tú puedas darnos luz espiritual para poder entender tu palabra. Que ella, Señor, pueda ser aleccionadora para nosotros, y que a través de ella, Señor, también nuestra actitud, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensamiento, nuestra filosofía de vida, Señor, sea totalmente diferente al mundo, y que cada día, Señor, se identifique contigo. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, con relación a este título, hoy en día mucha gente dice que es cristiana, o por lo menos mucha gente dice que es religiosa. Mucha gente dice ser hijo de Dios, mucha gente dice que es cristiano. No necesariamente significa que esto sea cierto en todo aquel que dice que es cristiano, por cosas que nosotros vamos a ver en esta noche. Lamentablemente, la vida de mucha gente que dice que es cristiana está lejos de evidenciar lo que sus labios dicen. Mucha gente, aún de manera religiosa, dice que es cristiana de manera verbal, que es muy fácil, pero su vida, su estilo de vida, su accionar, entonces dice otra cosa. No hay entonces una sincronización o una compatibilidad entre lo que se dice y se hace. O una palabrita que aquí se dijo el miércoles en un tiempo con unos maestros, hay una dicotomía hoy en día en la vida de mucha gente que dice que es cristiana, porque dice con su boca: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios,
Pero el asunto es entonces que con su vida dice todo lo contrario a aquello que expresa y aclama con su boca. La vida cristiana no es simplemente ir a la iglesia o decir algo bonito y religioso acerca de Dios. Si la vida cristiana fuera a hacer eso, Cristo Jesús entonces hubiese venido por demás a morir en la cruz del Calvario. La vida cristiana consiste en tener las marcas del Evangelio, es tener los estigmas que sean las evidencias fehacientes de que verdaderamente hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Repito esa última parte de la introducción. La vida cristiana consiste en tener las marcas del Evangelio. Hay marcas que especifican, que evidencian que una persona es hija de Dios. Y estas marcas son irrefutables y son difíciles de ocultar. Una persona que verdaderamente es hijo de Dios, es hija de Dios, es una persona que tiene evidencias. Su vida es una evidencia general y contundente de la obra redentora de Cristo Jesús. Eso es el verdadero cristianismo. No es conceptual, no es algo abstracto o algo utópico o surrealista. Es un asunto verdadero y que se lleva a la acción en el día a día. Eso es la vida cristiana. Se es verdaderamente cristiano cuando tenemos marcas que nos identifiquen como tal. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo. Póngale ahí el lacito rojo a su libro. Y yo quiero que me acompañen al libro de Gálatas, versículo utilizado por el apóstol Pablo acá, muy conocido. Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer aquí en Gálatas 6, el versículo número 17. Gálatas capítulo 6, versículo 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué cosa? Dice el apóstol Pablo aquí. Dice las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo se identifica y dice: yo tengo espiritualmente hablando y aún físicamente hablando, porque el apóstol Pablo también padeció, sufrió maltrato por servir a Cristo Jesús, lo que significa que esta expresión no es tan solo en términos espirituales, sino también de manera física. Pablo decía: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo tengo en mi cuerpo algo que me identifica con Cristo Jesús. Eso dice el apóstol Pablo. Y esa expresión, hermanos, precisamente es parte del título de este mensaje. El apóstol Pablo dice ahí: yo traigo en mi cuerpo las marcas que me identifican con Cristo Jesús. Esa palabra marca, hermanos, es la palabra griega estigma, la misma que en español, pero sin la E, comienza con S, estigma. Y esa palabra, hermanos, es bastante interesante porque significa una marca hecha con un cuchillo, una marca profunda, pero no una marca simplemente como una cortada, sino una marca, una señalización que identifica de quién el objeto o el ser es propiedad. El apóstol Pablo estaba diciendo: yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo que me identifican con Él y que dicen que yo soy propiedad de Él. ¿Entienden eso, amados hermanos? Pablo se define a sí mismo: yo tengo las marcas, yo tengo una incisión, yo me doy a reconocer como que soy propiedad de Cristo Jesús. Pero también, hermanos, esa palabra significa, la palabra que Pablo utiliza ahí, de estigma, significa cicatriz de servicio. Los soldados romanos en esta época, que estaban bajo el imperio romano precisamente, tenían marcas de batalla. Y para los soldados romanos, mostrar y decir que esas marcas de cuchillo, de una lanza, de una flecha que le penetró el torso, o una espada que le cortó la espalda, esas marcas para ellos eran demostración de heroísmo y eran como si fuesen medallas, porque ellos decían: yo sufrí esas marcas en servicio al imperio romano. El apóstol Pablo utiliza ese mismo concepto y dice: yo tengo en mi cuerpo marcas que me identifican con Cristo, que soy propiedad de Cristo y que estoy al servicio de Cristo. Y eso, hermanos, es impresionante.
Y hay una pregunta que surge: ¿qué hay en nosotros que nos identifica con Cristo? ¿Qué marca o cuáles marcas espirituales hay en ti y en mí que nos identifican con Cristo Jesús? ¿Qué nos hace ser identificables con Cristo? No con una iglesia meramente, no. Con Cristo Jesús. Y aquí una parte reflexiva en este momento. ¿Qué hay en ti y en mí que tipifique que nosotros somos propiedad de Cristo, que estamos en servicio de Cristo, que le pertenecemos a Él? ¿Qué marcas espirituales hay en nosotros? Tomemos unos segunditos para meditar en eso. ¿Qué marca yo puedo mostrar que diga al mundo que yo pertenezco a Cristo? Nosotros cantamos un himno y con este himno muy conocido decimos: ya pertenezco a Cristo. Eso desde el punto de vista dialéctico es muy lindo, pero mi vida demuestra que pertenezco a Cristo, que tú perteneces a Cristo, porque hay marcas en nosotros que demuestran eso. Hay una historia o una carta escrita en el siglo 112 o 113 después de Cristo, que es la carta de Plinio, el joven abogado científico romano, que le escribe al emperador Trajano. El emperador Trajano, producto de la revuelta que se había armado con el cristianismo, envía a Bitinia al joven Plinio, considerado también como un historiador romano, uno de ellos, para que Plinio investigara quiénes eran esos que se decían llamar cristianos. Cuando Plinio investiga, escribe una carta, forma parte de la historia, y se le envía al emperador Trajano, dándole un informe de lo que él había visto en el estilo de vida de aquellos que en ese momento decían que eran cristianos. Y yo voy a resaltar algunas cositas que están en esa carta histórica del joven Plinio al emperador Trajano. Él dijo lo siguiente: noto que esta gente son muy devotos, que cantan canciones a su Cristo. He visto, oh magnífico emperador Trajano, que dicen ser como ese Cristo era. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, magnífico Trajano, que son pequeños Cristo. Plinio nunca conoció a Cristo Jesús. Pero ese joven, para emitir esa carta de informe a ese emperador, hizo una comparación en lo que él había oído de Cristo y lo que vio en la vida de aquellos que él estaba investigando. Él dijo: son pequeños Cristo. Y hago la pregunta nuevamente: ¿qué hay en nosotros que demuestre que somos de Cristo, que verdaderamente somos cristianos? Vamos a la palabra de Dios, a la primera epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 1, donde tuvimos la lectura devocional. El apóstol Pablo habla aquí de cosas que son propias y que demuestran un verdadero cristianismo, que demuestran que realmente una persona es hijo, hija de Dios. El apóstol Pablo, que escribe acá a esta iglesia, para profundizar usted en su casa puede leer Hechos, el capítulo 17, y ahí usted va a encontrar los inicios y algunas cosas que sucedieron allí en Tesalónica. Pero el apóstol Pablo escribe esta epístola a esta iglesia por algunos temas que él quería aclarar. Esta ciudad de Tesalónica, que era la capital y la ciudad más grande tanto de Macedonia, pero también Tesalónica era la ciudad más grande del Imperio Romano y una de las más importantes en esa época. Tenía aproximadamente 200,000 habitantes y tenía un puerto que de muchos lugares de todo el Imperio Romano
llegaban embarcaciones allí. Pero también tenía la carretera más larga, la vía Egnicia se llamaba. Y tanto esta carretera que conectaba al Imperio Romano con todo el Oriente, hacía que muchas ciudades se conectaran con Tesalónica. Y había una transculturación terrible. Pero un dato interesante para todos nosotros: Tesalónica era una de las pocas ciudades libres que había en el Imperio Romano. No tenía tantos impuestos, no tenía tantas restricciones como otras ciudades del Imperio Romano, y esta gente tenía su propia moneda diferente a la moneda del Imperio Romano, pero también tenían la libertad de adorar a los dioses que ellos quisieran, aparte de los dioses romanos. Imagínense ustedes en medio de qué estaba la iglesia en Tesalónica. Y eso que acabo de decir explica algunas cosas que están en este capítulo y en los demás capítulos de esta epístola. En el versículo número 1 de 1 Tesalonicenses 1, el apóstol Pablo se identifica como emisor. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas, compañero de milicia del apóstol Pablo también. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que esta iglesia estaba en una casa o en varias casas. No tenían un templo, por ejemplo, como nosotros hoy en día. El versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El apóstol Pablo solía iniciar varias epístolas de esta misma manera. El apóstol Pablo agradecía a Dios por estos hermanos. Un gesto interesante de gratitud por ellos. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, dice acá. Le doy gracias a Dios. Y fíjense el tiempo. Dice siempre. Y sigue diciendo que yo hago memoria de vosotros en nuestras oraciones. Un verdadero cristianismo es un cristianismo, es una vida práctica que se basa en la gratitud a Dios por los hermanos en Cristo. Este concepto yo lo voy a poner un poco más grande más adelante. Pero el apóstol Pablo decía, yo estoy agradecido con Dios, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Yo cuando oro a Dios, hago memoria de ustedes en nuestras oraciones. Yo estoy agradecido con Dios por ustedes, era lo que decía el apóstol Pablo. Yo estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en ustedes. Y en mis oraciones ustedes están presentes. Hay una pregunta interesante. Un verdadero cristiano ora por sus hermanos, da gracias a Dios por sus hermanos. ¿Cuándo fue la última vez, y no necesariamente en un aspecto de salud o de necesidad fisiológica o económica del hermano, pero cuándo fue la última vez que nosotros oramos por todos nuestros hermanos o por un hermano en específico, y le dimos gracias a Dios también por nuestros hermanos? Usted sabía, hermano mío, que eso es algo que hacemos poco. Podemos orar por un problema de salud y eso está bien, pero no le damos gracias a Dios por nuestros hermanos, por hombres y mujeres al igual que nosotros, malos, depravados por el pecado, Dios ha salvado. Hay que agradecer por nuestros hermanos. Hermanos, el versículo 3 nos dice acá las marcas de un cristianismo efectivo. Dice el versículo 3, vamos a leerlo desde el 2 nuevamente. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y dice el 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Padre nuestro. Y aquí aparecen tres elementos. El primer elemento dice, me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. El apóstol Pablo resaltaba la fe de esta gente. Por eso, hermanos, las marcas de un cristianismo efectivo se enfoca en resultados espirituales. Estos cristianos en Tesalónica no solamente eran cristianos porque decían que eran cristianos,
eran cristianos porque lo demostraban. Fíjense que el apóstol Pablo está resaltando aquí, dice el primer aspecto, la obra de vuestra fe. No solamente una fe creída para salvación, porque esto es interior, sino también que esa fe creída para salvación se ejecuta en el accionar. Y eso es un asunto ya ulterior, es un asunto externo que se ve. La obra que Cristo hace por la fe nuestra depositada en Él, la obra que Él hace en el interior tiene que verse en el exterior. No puede existir un cristianismo interno, pero que entonces dé dudas a lo externo. No es posible, eso no encaja. Pablo dice, la obra de vuestra fe. Pablo se refiere aquí a la confianza que ellos tenían en Cristo, precisamente para salvación. Ellos eran salvos por Cristo, por fe, pero también a la fidelidad y a la convicción que ellos tenían. Hermanos, un verdadero cristianismo obra en fe, por fe y para fe, y basado en convicción. Cuando Pablo dice la obra de vuestra fe, está diciendo ustedes están convencidos, hay convicción en ustedes, hermanos. El verdadero cristianismo es de convicción. Nadie que verdaderamente no entiende su condición delante de Dios va a ser salvo. Nadie que no entienda que es pecador, pecadora, que está alejado de Dios, va entonces a desear a Cristo como Salvador. Pablo dice, ustedes obran en fe. La fe de ustedes se ve, se nota, decía el apóstol Pablo. Pero ¿cuál segundo elemento él resalta también? El primero, la obra de vuestra fe, dice del trabajo de vuestro amor. El verdadero cristianismo que tiene efectos y que se ve, es visible espiritualmente, tiene un obrar en amor. Hermano, todo lo que se hace para glorificar a Dios, para honrar a Dios, se supone que debe ser hecho en amor, con amor. Esta gente era así. El apóstol Pablo resaltaba en ellos lo siguiente: esa palabra de amor es la que nosotros conocemos frecuentemente, hermanos, ágape. Y aquí se refiere a un festín de amor, pero también, hermanos, esto que el apóstol Pablo dice de la obra de vuestra fe, se refiere al afecto que ellos tenían entre sí, el amor fraternal unos con otros, y también se refiere a la benevolencia. Hermanos, el verdadero cristianismo se demuestra en amor, se demuestra amándonos los unos a los otros, como Pablo resaltaba en esta gente. Estos eran benévolos, había afecto fraternal entre ellos. Hermanos, si hay algo, y de hecho el apóstol Juan lo dice también, si hay algo que va a decirle a un mundo carente de afecto, si hay algo que le va a decir a un mundo donde las familias son destruidas, si hay algo que le va a decir al mundo que verdaderamente Dios salva, que Dios hace nuevas criaturas, es el amor fraternal. Hermano, miren eso, el amor fraternal, el amor entre nosotros los cristianos, es poderosísimo. El apóstol Juan lo dice. Por eso el apóstol Pablo resalta la obra de vuestra fe, el trabajo también de vuestro amor, las cosas que hacen por amor a Dios, pero también cómo se aman unos a otros, el amor fraternal. Y dice el tercer elemento, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tripleta tenía esta gente? Demostrable, hermanos. Las marcas de un cristianismo efectivo se enfocan en resultados espirituales. Un obrar en fe, un obrar en amor y una constante espera a Cristo Jesús son con propiedad evidencias de una persona que verdaderamente se ha arrepentido. El apóstol Pablo aquí, hablando de la esperanza, se refiere a la esperanza bíblica que descansa sobre todas las promesas de Dios.
También aquellas que tienen que ver con el retorno de Cristo Jesús, como se ha estado predicando el domingo pasado y esta mañana. Esta gente tenía la confianza, la certeza, estaban esperando a Cristo Jesús. Hermano, ¿qué demuestra el accionar, la vida rápida y desenfocada de muchos de nosotros los cristianos hoy en día? Que no estamos esperando a Cristo Jesús. Hermanos, muchos de nosotros los cristianos tenemos un ancla en este mundo. Y esto no es una evidencia de un cristiano que vive como si cada día fuese el último día en este mundo. Esta gente esperaba a Cristo Jesús. Esta gente tenía su fe en todas aquellas promesas en Dios. Con respecto a esto, amados hermanos, el comentario bíblico Plenitud dice: la esperanza nunca es inferior a la fe, sino que es una extensión de la fe. La fe es la posesión presente de la gracia y la esperanza es la confianza en el cumplimiento futuro de la gracia. Gloria a Dios. Amén. Hermano, ¿esperamos a Cristo Jesús? ¿O nuestra vida está diciendo que no esperamos a Cristo y que estamos viviendo como si este mundo fuese ya nuestra estadía final? Pablo resalta un cristianismo evidenciable en esta gente, identificable precisamente con Cristo. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Los siguientes versículos. Tenemos los versículos 4 y 5. Ellos nos hablan de un cristianismo verdadero, el cual se basa en elección. Versículos 4 y 5. Porque conocemos, decía Pablo, y por eso resaltaba el trabajo de la fe de ellos, el trabajo del amor de ellos y la esperanza constante en la venida de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y hermanos, aquí hay un jueguito de palabras, porque la palabra en español que nosotros vemos aquí es esta, elección, pero la palabra en griego que aparece ahí es escogencia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo no es la elección de ellos, sino la elección de Dios para con ellos. Eso es lo que dice en el original. Otra versión de las Escrituras también dice: porque conocemos, hermanos, que ustedes han sido escogidos por Dios. Esa es la idea original del versículo. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Subráyeme eso ahí, porque eso tiene ahí una enseñanza grande, esa partecita ahí. Eso de elección denota sacar de, seleccionar. Pablo les estaba diciendo en el versículo 4, en pocas palabras: yo estoy seguro de que ustedes son salvos. Yo conozco que ustedes han sido elegidos por Dios. Hermanos, ustedes están notando lo que es un cristianismo verdadero que se basa en evidencias. El apóstol Pablo dice: yo conozco, y para conocer primero hay que ver. Incluso esto es parte del método científico. Para yo adquirir un conocimiento tengo que partir de la observación. El apóstol Pablo está diciendo: en ustedes hay evidencias de un cristianismo verdadero. En ustedes hay marcas, hay estigmas que hablan de un verdadero cristianismo. Yo sé que ustedes han sido escogidos por Dios. Yo sé que ustedes son salvos. El versículo 5, la primera parte, hermanos, el apóstol Pablo habla de que eso que ellos habían sufrido, esa salvación de ellos, no era simplemente de palabra. Por eso el apóstol Pablo dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras. No fue simplemente que ustedes oyeron. Hermanos, el falso cristianismo se queda en palabras. Por eso le dije hace un momento: subrayen eso ahí. El cristianismo, entre comillas, falso, el evangelio falso, se queda en palabritas bonitas. Pablo está diciendo:
no es en palabras solamente, no es un asunto verbal, no es un asunto, no es un concepto, no es decir, sino que, dice el apóstol Pablo, sino también en poder. El verdadero cristianismo no se queda en palabras, porque hay poder en él, un poder transformador, un poder que cambia totalmente, espiritualmente, a un ser humano. Eso no se queda simplemente en palabras. Por eso es que a veces en este mundo es especial decir lo siguiente: fulano dice que es cristiano, pero no aparenta que es cristiano. El cristianismo que se queda en palabras no es verdadero. Hermanos, no es un asunto del aspecto cronológico, no es un asunto de que entonces, al yo decir que tengo muchos años en la fe, ya esto me da a mí entonces una autoridad de decir que soy salvo por el tiempo que puedo tener en una iglesia. Es que deben haber evidencias en ese tiempo que digan que soy un hijo de Dios, que eres un hijo de Dios, no simplemente palabras. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, sino en poder, en el Espíritu Santo. Hay poder, decía Pablo allí. En ellos obró el poder del Espíritu Santo. En todo verdaderamente cristiano obra el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto de poder, hermanos, es la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 1, versículo 16, que es la palabra griega dunamis, no dínamo. Dínamo es un poder de destrucción. Dunamis es un poder de crear, es un poder milagroso. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: en ustedes no llegó el evangelio simplemente en palabras, sino el poder del Espíritu Santo, el poder milagroso, el poder transformador. Hermano, todo aquel que dice que es cristiano, que es sellado por el Espíritu Santo de la promesa, ese poder del Espíritu Santo tiene que transformarle completamente. El Espíritu Santo no obra pormenorizadamente, o sea, por pedacito en buen dominicano. No. Si yo digo que el Espíritu Santo obra por partecita, un chin hoy, otro chin mañana, estoy minimizando el poder redentor de Cristo en la cruz. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. A veces hay creyentes que utilizan ese tipo de frases y ese tipo de argumentos como una falacia para que no se le encare su conducir erradamente frente a Dios y a su palabra. Cuidado con eso. No, porque yo soy salvo, yo soy salva, pero yo sé que yo no demuestro que soy cristiano, pero Dios hará. No solo en palabras, sino en palabras acompañadas de hechos. Poder. ¿Qué dice Hechos en capítulo 1? Usted va a ver la misma palabra de poder en Hechos también, el capítulo 1, un versículo muy conocido. Hechos, el capítulo 1, el versículo número 8. Mira lo que dice este versículo, y es la misma palabra de poder que nosotros encontramos en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo número 5. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 8 de Hechos capítulo 1: pero recibiréis poder. Es la misma palabra que está en 1 Tesalonicenses. En Romanos 1, 16 dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo qué cosa dice ahí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De ese poder es que Pablo está hablándole a los tesalonicenses. No en palabras solamente, sino en poder. En el Espíritu Santo dice: y en plena certidumbre. El verdadero cristianismo da certeza en el que cree. Un cristianismo falso no da certeza.
no da convicción, no da seguridad. Bueno, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús está seguro, porque el Evangelio de salvación es seguro y asegura espiritualmente al creyente. Pablo dice, el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Un verdadero cristianismo se basa en certidumbre. Por eso Pablo se pone como ejemplo. Ustedes saben, ustedes han visto mi ejemplo. Hermanos, ¿tenemos nosotros certeza? ¿Tenemos nosotros certidumbre en Cristo? ¿O tenemos dudas? El verdadero cristianismo erradica las dudas que puedan existir en un ser humano. Mientras un falso cristianismo siembra dudas, ¿seré yo salvo? ¿La salvación se pierde? ¿El Espíritu viene y se va? ¿Tengo yo que guardar un día? Hermanos, esa incertidumbre no está en el verdadero cristianismo. Las doctrinas fundamentales del Evangelio nos dan seguridad cuando las creemos. El cristianismo verdadero nos da seguridad, confianza en las promesas de Dios. ¿Tenemos nosotros estas marcas que estamos viendo en esta noche? Hay otras más. Vamos a continuar. Versículo 6, vamos a leerlo. Este versículo evidencia que el verdadero cristianismo se deleita en Dios y en su palabra en medio de las dificultades. Versículo 6 dice, y vosotros, fíjese todo lo que Pablo está diciendo de estos cristianos en Tesalónica, y vosotros vinisteis a ser, ¿qué cosa dice ahí? Imitadores de nosotros. ¿Y de quién más? Dice Pablo. Y del Señor. Un verdadero cristianismo imita a Cristo. No a las cosas del mundo, no a las ideologías del mundo, no a las filosofías del mundo. Imita a Cristo. Es un pequeño Cristo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aunque los tesalonicenses recibieron el mensaje de salvación con gran gozo, les trajo serios sufrimientos, porque desató la persecución. Esta gente estaban siendo perseguidos. Recordemos que el cristianismo no era bien visto en esa época. Y en ellos confesar a Cristo, en ellos decir que habían creído en Cristo, en ellos tener las marcas de Cristo en sus vidas, les trajo persecuciones a ellos. Tanto de los judíos como de los gentiles. Vamos a ver el libro de Hechos. Vamos a Hechos. Nuevamente, Hechos el capítulo 17. El versículo número 5. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, en griego es la palabra rebeldes, algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Esto fue el alboroto en Tesalónica, cuando Pablo estaba predicando el Evangelio allí. Vamos, esta gente le costó seguir a Cristo. Un cristianismo falso dice que no cuesta seguir a Cristo. Es un evangelio cómodo, es un cristianismo cómodo, un cristianismo de sembrar para cosechar, un cristianismo light, donde no hay sufrimiento y donde lo que se da es una carga emocional y un sedante espiritual. El verdadero cristianismo le dice a la gente, te cuesta seguir a Cristo. Te cuesta seguir a Cristo. Primero los tesalonicenses, también vamos allá nuevamente, capítulo 3, para ver por qué Pablo le dice eso a ellos. Primero los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 al 4. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo,
para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por eso el apóstol Pablo en este versículo le dice: ustedes recibieron el Evangelio, ustedes creyeron el Evangelio, ustedes han sido imitadores de nosotros, imitadores del Señor, en medio de gran tribulación. Hermanos, el verdadero cristianismo se deleita en Dios, se deleita en la palabra de Dios. El que tiene las marcas del verdadero cristianismo se deleita en Dios a pesar de la situación, a pesar de las dificultades, a pesar de las vicisitudes, de las persecuciones. El verdadero cristiano se deleita en Dios y en su palabra. Soy perseguido, eres perseguida, eres atacado, atacada, pero te deleitas en Dios, confías en Dios, esperas en Dios, y te alienta, te conforta Dios y su palabra. Amén, hermanos. Eso es el verdadero cristianismo. Mientras el falso te dice que no, el verdadero cristianismo te dice: vas a sufrir por ser hijo de Dios. De hecho, Cristo Jesús lo dijo: pero si a mí me han aborrecido, a ustedes también lo van a aborrecer, dijo Cristo. Escuché a una persona de los expositores y presentadores de el falso evangelio decir que Cristo no sufrió y que Cristo era amigo y tenía buenas relaciones con los gobernantes y con el emperador de la época. Oiga eso, usted está viendo eso, que él no sufrió realmente. El verdadero cristianismo, en medio de tribulación, glorifica a Dios. El verdadero cristiano, el que tiene las marcas de Cristo, usa las vicisitudes, las dificultades, como un modo de glorificar a Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Aparentemente, hermanos, y esto es algo que se relaciona con lo que se predicó en esta mañana. Cuando nosotros leemos primero los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13, les voy a explicar algo acá. Eso lo hablaba con mi padre. Dice el versículo 13 del capítulo 4, para que entendamos algo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Producto de las dificultades, el contexto histórico-cultural de la época, había personas que abandonaban la iglesia, que veían su fe atacada y decían que no creían en Dios. Y también tiraban al menos su fe en Cristo Jesús. Y dejaban de lado la esperanza en Cristo, producto de las tribulaciones. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 13, cuando dice como los otros que no tienen esperanza, se refiere a aquellos que habían abandonado la fe, que habían perdido la esperanza en la venida de Cristo Jesús. Esta gente estaban siendo atacadas, tanto por los gentiles de la época, pero también hasta de los mismos judíos recibían ataques estos cristianos, al punto de que muchos habían dejado de lado la doctrina verdadera. El verdadero cristianismo en las tribulaciones glorifica a Dios. Versículos 7 y 8. Aquí encontramos otra estigma, otra marca. Un verdadero cristiano demuestra los resultados de una persona salvada por Cristo. Versículos 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo. Subráyeme esa palabra ahí, la gente que veo tomando notas. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y lo voy a dejar hasta ahí a propósito, no me sigan leyendo el versículo. Hermano, qué interesante. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, esas marcas de Cristo, esos resultados, lo demuestra con su vida que es salvo, que es salva. Esto habla del testimonio. El apóstol Pablo en Filipenses, vamos allá, Filipenses, el capítulo número 3. Filipenses, el capítulo número 3, el versículo 17. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Filipenses, el capítulo 3, el versículo 17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso habla de testimonio. Pero, ¿qué sigue diciendo? Según a los tesalonicenses ahora. Fíjese lo completa que son estas epístolas. Según a los tesalonicenses. Vamos allá. El capítulo 3 ahora. Versículos del 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Vamos, el verdadero cristianismo muestra la salvación como ejemplo. Hermanos, tenemos nosotros marcas que son ejemplares en medio de un mundo que sucumbe en el pecado. La gente con la que nosotros trabajamos, con la que vivimos, con la que hablamos, pueden decir que nosotros somos salvos. Bueno, no es un asunto de que se lo digamos a la gente, es que la gente lo vea en nosotros, que somos salvos. Esta gente, dice Pablo, ustedes, de tal manera, ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, dos provincias grandes. La gente conocía el ejemplo de ellos. ¿Y cómo usted cree que ellos lo conocían? Y yo les voy a decir algo, hermanos queridos. El que no es cristiano se fija en el cristiano más de lo que el cristiano cree. En sí es verdad que somos cristianos. El verdadero cristiano goza de un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice nuestro Macedonia, nuestro Atomayor del Rey? ¿Qué dice de ti y de mí? A veces uno cree que la gente no conoce a uno. La gente conoce a uno más de lo que uno cree que lo conoce. Hermanos, ¿qué la gente dice de ti? ¿Qué la gente dice de ti? ¿Qué la gente le dice a otros de ti? Eso va a decir cuál es tu cristianismo. Si es un falso cristianismo, si es un cristianismo que se basa en palabras o en hechos, en ejemplo. El verdadero cristiano tiene un testimonio que demuestra la eficacia de la palabra de Dios y el evangelio de Cristo. Por eso dice el versículo 8, lo leo nuevamente: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Yo imagino en esa época toda la gente hablando de los cristianos en Tesalónica, en Corinto, una ciudad que pertenecía a la región de Acaya. No, mira, en Tesalónica es como si en San Pedro de Macorís se hablara del testimonio tuyo y mío aquí en la comunidad. Es como si en el valle, en Sabana de la Mar, la gente hablara de ti y de mí como cristianos, como salvos. Eso es lo que Pablo está diciendo. El testimonio de esta gente, el ejemplo de esta gente, hablaba por sí solo. Y mira lo que dice la parte del versículo 8. Era un ejemplo tan fuerte, era un testimonio tan fuerte, eran unas marcas de Cristo tan fuerte, que Pablo dice: de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Gloria
a Dios por este testimonio. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros tenemos necesidad de hablar, o nuestra vida cristiana habla por sí sola. Y hermanos, yo les dije hace un momento, preguntando de manera reflexiva, ¿qué dice la gente de ti y de mí? Y en la iglesia, ¿qué se dice también de ti y de mí? ¿Cómo somos? Hay un punto neurálgico que en los últimos años, y esto se ha agravado con la pandemia, se han hecho estudios incluso en el aspecto emocional del ser humano. Vamos, después de la pandemia se ha agudizado problemas interpersonales entre cristianos. Esa no es una buena marca. Cristo no tenía esa marca. ¿Pensamos eso, hermanos? ¿Cómo nos tratamos como hermanos en Cristo? ¿Te has puesto a pensar en eso? El testimonio de esta gente, la vida cristiana, las marcas del Evangelio de Cristo en esta gente eran tan fuertes. Miren, Pablo decía, no hay necesidad de hablar, de decir nada, decía el apóstol Pablo. No solamente en Macedonia, en Acaya, en todo lugar. Vamos, eso es impactante. En todo lugar. El Evangelio es conducta. Por eso Pablo decía, no en palabras solamente, conducta. Versículos 9 y 10 para finalizar. El verdadero cristianismo es transformacional. Así le catalogué a esos versículos. El verdadero evangelio, el verdadero cristianismo, las marcas de Cristo transforman, son transformacionales. ¿Qué dice el versículo 9? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿Ve? Que es transformacional. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta gente eran politeístas. Esta gente adoraban a Apolos, a Zeus, adoraban a todos los dioses griegos y que se habían adoptado en el Imperio Romano, aún a los dioses romanos también, y a cualquier dios que llegara producto del comercio marítimo que había allí. Y Pablo le está diciendo, ustedes se han convertido, ustedes esos ídolos, ustedes lo han dejado de lado. Se han convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y con esta aseveración, Pablo martilla, porque los dioses de ellos no eran ni estaban vivos ni eran verdaderos. El verdadero cristianismo es transformacional, transforma, convierte, hermano. Por eso es que el verdadero creyente debe mostrar de manera excelente un cambio radical en su vida. Un cambio totalmente radical. Y como he dicho en otras predicaciones, y otros predicadores también han acuñado lo siguiente. Vamos, eso del yo soy así. Vamos, dice el versículo 9. ¿Y cómo os convertisteis? ¿Usted cree que es fácil para una cultura politeísta dejar los ídolos de lado para seguir y servir a Dios? Eso solamente lo hace la obra redentora
de Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo lo hace. Pablo está diciendo, el verdadero cristianismo convierte, transforma al ser humano. El verdadero cristianismo muestra vidas transformadas, vidas cambiadas, hermanos. Si una persona en el mundo hacía, decía o actuaba de una manera, y cuando es cristiano sigue así, hay un problema. Y no es del Espíritu Santo, ni es de Dios tampoco el problema. Dice, y os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, se ve un proceso aquí, que es escoger a Dios, es transformarnos, dice ahí, servir a Dios y esperar entonces por completo el regreso de Cristo Jesús. Es lo que dice el versículo 10. No solamente que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios, sino también, dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, el verdadero cristianismo transforma. A través de esta epístola, amados hermanos, Pablo enfatizó la segunda venida de Cristo. Y también dice cómo estos creyentes vivían. Hermanos, son un ejemplo para nosotros. Son la prueba de un verdadero cristianismo, de un cristianismo auténtico. Hermanos, este mundo, la rapidez de este mundo, cómo las sociedades se han ido transformando y evolucionando, han también cambiado, han permeado la forma en como nosotros vemos y nos sometemos a Dios. A veces nosotros actuamos como que Dios no tiene poder, porque si mi vida no es una representación visual, eso es lo que es un ícono, y ahí viene la iconografía. Si mi vida no es una representación visual de la obra de Cristo, tengo un problema, tienes un problema entonces. Una esperanza del creyente se halla en la venida de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Nuestra perspectiva de la vida permanece incompleta si nuestra esperanza no está en Cristo. Cristo resucitó, ascendió a los cielos y volverá. Así termina Pablo con este versículo número 10. Así que, amado hermano, amada hermana, el concepto del Evangelio no es el que nosotros podemos tener. Nosotros hoy en día tenemos un concepto de Evangelio que no es el Evangelio bíblico. Muchos cristianos, lamentablemente, tenemos un concepto de Evangelio diferente. Un Evangelio permisivo, un Evangelio que se conforma, y entonces reducimos esa gloria de Cristo, esa gloria de Dios y del Evangelio. Entonces lo reducimos a una mínima expresión y tratamos a Cristo como que es un muchacho. Y entonces vivimos como nos parece. Vemos el mundo con una cosmovisión como me parece a mí, y no como Dios dice en su palabra. En conclusión, hermanos, el verdadero cristiano se centra en una relación personal con Jesucristo, en amar a Dios y en amar a sus hermanos en Cristo, en una transformación interior y en la humildad y la gracia. No es suficiente identificarnos como cristianos por nombre o tradición, sino que debemos vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras vidas sean un testimonio del verdadero cristianismo, irradiando el amor fraternal, gracia y humildad en todo lo que hacemos. Que nuestro andar sea coherente con nuestra fe y que seamos instrumentos de bendición en un mundo necesitado.
Recordemos siempre que el verdadero cristianismo no solo se trata de palabras, sino de una vida transformada por el poder de Dios y del Evangelio. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en nuestro viaje de fe, amados hermanos. Así le he titulado, para que podamos vivir vidas auténticamente cristianas y así en el proceso glorificar a Dios en todo momento. Eso, hermanos, es lo que podemos ver y aprender de los cristianos en Tesalónica. Hermanos, que este sea el deseo de cada uno de nosotros. Que nuestra vida cristiana pueda ser vista por los demás. Hermanos, qué feo es. Nunca olvido, hace mucho, era un adolescente yo, algunos 14 años tal vez. Y en una ocasión estábamos en una actividad al aire libre, de esas que se hacían mucho, con mucha frecuencia, creo que eran viernes. Y en el barrio que nos encontrábamos, se dio la oportunidad a una persona que diera un testimonio. La persona demostró luego que no era cristiana. Y recuerdo que cuando estaba dando el testimonio en el barrio, yo no recuerdo si José Manuel, que somos contemporáneos, estaba ahí, sé que el hijo de la hermana Eddie Ramírez, que estaba ahí conmigo, en un murito de una galería, alguien dijo, cuando usted oye que una doña hace así, es porque la cosa es grande. Dijo, eso es porque no vive en el barrio, porque él habla muy lindo ahí. Hermanos, el verdadero cristianismo se basa en una vida. El verdadero cristianismo se basa en una vida que demuestra lo que decimos. Y recordemos la pregunta inicial. ¿Qué hay en nosotros que demuestra que somos de Cristo? ¿Qué hay en ti y en mí que nos identifica con Cristo? Que desde que nos ven la gente dice, ese es cristiano, usted es cristiano, ¿verdad? Usted es cristiano, ¿verdad que sí? ¿Qué hay en nosotros que la gente ve eso? Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que volver a esa época. A la época en cuando la gente nos señalaba y decía, usted es cristiano, ¿verdad, varón? ¿Verdad, cierto? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiano, varón, verdad? A esa época del cristianismo clásico, a esa época del cristianismo limpio, sin ninguno de estos agregados y conceptos personales que a veces tenemos, sino el evangelio puro y limpio, tal cual es. Dios les bendiga, amados hermanos. Voy a pedirle por favor al pastor Amos que pase por acá y termine este tiempo en oración.